año, 2 meses más o menos del gobierno. ¿Cuál es el balance que le da usted en esta gestión del presidente Moreno? Bueno, yo creo que hay algunos avances en el campo político, muy pocos en el campo económico, y hay mucha expectativa respecto de cuál será ese programa económico a aplicar en los próximos 3 años. En el campo político yo diría que ciertamente el presidente Moreno acogió la propuesta nuestra de los ciudadanos por una consulta popular, por la cual luchamos en todas las calles de todas las ciudades del Ecuador desde el año 2014, cuando se pretendió la reelección indefinida por parte de Rafael Correa. Yo creo que ahí hay un avance positivo. Hay otro avance positivo en el trabajo llevado a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que la mayoría abrumadora de ecuatorianos ratifica las acciones llevadas a cabo por ese consejo presidido por Julio César Trujillo. Pero en materia económica hay mucho que desear. ¿Ahí le quedan debiendo? Yo creo que se quedan debiendo a los ecuatorianos, porque ha pasado 1 año, 2 meses, y en ese año, 2 meses, se ha aplicado la misma receta correísta de los 10 años de gobierno de Alianza País. Más endeudamiento público, más gasto público, muy poco sacrificio de parte del gobierno en cuanto a reducción del gasto, y luego hace falta un programa económico que le dé certeza a los inversionistas locales e internacionales de que el Ecuador es un lugar para invertir, porque hay seguridad y sostenibilidad de la economía en el largo plazo. Es decir, económicamente sigue siendo el problema de esta administración, de la nueva administración. Bueno, definitivamente, porque ya al año, 2 meses, debió ya haber acometido medidas necesarias para solucionar los 2 problemas que tiene el Ecuador: exceso de gasto público y excesivo endeudamiento público. Y eso solo será posible solucionarlo a lo largo del tiempo, en un proceso gradual, pero con un gradualismo que verdaderamente tenga un impacto, no un gradualismo tipo Argentina, que finalmente es como haber ahorrado en saco roto. Ahora, hay un proyecto, y el proyecto de ley orgánica de fomento a la producción o productividad, se habla de la atracción de inversiones, se habla de la generación de empleo, se habla de la estabilidad y equilibrio fiscal. De esos aspectos que están planteados en ese proyecto de ley, ¿se cumple o hay algo que no gusta en el sentido incluso en el bloque legislativo de Creo se planteó votarlo por partes este proyecto de ley? Así es. El asambleísta Patricio Donoso, a nombre del bloque de Creo, planteó que se vote por capítulos la ley, porque en resumen, lo que tiene que ver con incentivos al sector privado, salvo 2, 3 observaciones que no son sustantivas, nosotros estábamos de acuerdo con esa parte del proyecto. Luego, lo relativo a cercar al Banco Central del Ecuador para fortalecer su autonomía y evitar que el gobierno vuelva a tomar dinero de la Reserva Monetaria Internacional, creemos que también es un buen avance. ¿En qué parte nosotros hicimos una observación de fondo? En lo que tiene que ver con las reglas macrofiscales. Me explico de una mejor manera. Poner un límite al endeudamiento público no es el mayor de los problemas. El problema o la necesidad es ponerle techo al gasto público a través de unas reglas macrofiscales, como por ejemplo sería el gasto corriente de un año a otro no puede superar un punto del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, poner otro tipo de reglas para que los gobiernos, no solo sino en el futuro, no puedan gastar a manos llenas, se produzca un superávit global, aunque sea un poco, y de esa forma se vaya reduciendo la deuda pública. Otra regla macrofiscal puede ser que poco a poco, en el tiempo, nos planteemos un objetivo, el objetivo de que los ingresos, los gastos fiscales se financien exclusivamente con todos los ingresos excepto el petróleo, para que el petróleo quede como un capital, un patrimonio
que saliendo de la tierra luego se lo convierta en un ahorro, en fondos de ahorro. Como una caja chica. Yo diría como una caja grande, porque el petróleo claro, tiene ingresos importantes. Claro, para tenerlo ahí de reserva por cualquier eventualidad desde el punto de vista económico. Así es. Ojalá que en el veto el presidente Moreno considere estas recomendaciones, porque ayudaría a tener a una mejor ley de la que enviaron a la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que este proyecto de ley genera que el gobierno o el Estado se ajuste el cinturón, como se dice normalmente? Es que yo creo que la sociedad ecuatoriana en su conjunto tiene que ajustarse un cinturón. Hoy, porque nadie le deja a los hijos y a los nietos problemas al futuro. Los déficits fiscales de hoy son deuda pública hacia el futuro, y esa deuda pública alguien la tiene que pagar. Por eso digo yo, un buen padre hace todo el esfuerzo necesario para que su generación asuma los costos, en este caso, de la irresponsabilidad de 11 años de mal manejo económico de Alianza País, para evitar que sean los niños quienes tengan que pagar una factura que ellos no la generaron. Para generar atracción de inversiones, como se plantea en este proyecto, hay muchos impuestos que se cuestionaron. Uno de ellos, el de la salida de las divisas. ¿Tiene que eliminar gradualmente, señor Lazo? Mire, nosotros lo planteamos en nuestra campaña, eliminar el impuesto a la salida de divisas, pero no era una medida aislada, es una medida que iba como complemento de otras a abrir la economía al mundo, suscribir acuerdos de comercio con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Reducir el gasto público para poder compensar esos ingresos que perdería el Estado por la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Y un gobierno que genera confianza, al eliminar el impuesto a la salida de divisas, no tiene que tener temor de que esas divisas se puedan ir al exterior. Un gobierno que comprende que el desarrollo del Ecuador requiere del exterior, genera confianza. Y por lo tanto, los inversionistas comprenden que ahí hay un programa económico sostenible en el tiempo. Un inversionista no solo decide por impuestos, ese es un estímulo y es importante, pero no solo eso, tiene que tener la certeza de que la economía está siendo manejada adecuadamente, que no hay déficits fiscales o que no hay agresivos endeudamientos como ha habido en los últimos 11 años de Alianza País. Ni reformas tributarias cada 6 meses. Ni reformas tributarias cada 6 meses. Definitivamente... Eso no atrae la inversión. No. Sí, eso no atrae la inversión, eso genera inseguridad. Claro. Pero bueno, creo que... La parte política, me gustaría saber lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted señalaba que hasta ahora se ha cumplido en algo lo que se tenía que hacer en este país. Salen revelaciones, la del expresidente Correa, por ejemplo, en cuestiones en las que ya judicialmente hablando, o jurídicamente hablando, y hay una comisión en la Asamblea que va a investigar el caso Gabela, y se está investigando el caso Balda. O sea, toda esta situación que viven los ecuatorianos y que de a poco van saliendo, ¿qué refleja? Bueno, en primer lugar, lo que yo diría es que el expresidente Rafael Correa tiene que venir al Ecuador. Él en cada sabatina se refería a aquellos que teniendo procesos judiciales, órdenes de prisión preventiva, se iban al exterior, les decía, asuman su responsabilidad, vengan acá, enfrenten a la justicia. Esas palabras propias de él ahora le caben a su propia situación. El expresidente Correa tiene que darle una lección de caballerosidad con el Ecuador, de seriedad, de responsabilidad, y venir al Ecuador. Y por último, si tiene que pasar una temporada en aquellas cárceles que él llamó de primera, pues bueno, que vaya allá, que respete a la justicia, que respete la institucionalidad de la justicia ecuatoriana. Él mismo decía, no pueden declararse perseguidos políticos todos aquellos que tienen juicios. Bueno, este es su caso, expresidente Correa. Regrese al Ecuador y asuma su responsabilidad frente a la justicia. Y eso es un problema que habrá que ver qué es lo que determina cada proceso que se está investigando en la justicia. Definitivamente que sí, pero mientras eso transcurre en el Poder Judicial, yo creo que en la Asamblea Nacional se tienen que resolver con mayor agilidad temas como la ley de comunicación. Es necesario mayor libertad de expresión. El movimiento Creo, a través del asambleísta
Lourdes Cuesta ha presentado hace más de 10 meses, con el apoyo de todo el bloque de Creo, de Esteban Bernal, de Homero Castañer, de César Carrión, de Fernando Calleja, de Yanine Cruz, de todos. Hemos presentado un proyecto para reformar la ley de comunicación. Eso es fundamental, porque lo digo de esta manera, el presidente Moreno ha demostrado ciertamente una actitud más amable con los medios de comunicación, pero es como si tuviera una pistola encima de la mesa. Esa pistola ejemplifica a la ley de comunicación y dice, mira, no te preocupes que yo no la voy a usar, pero es que resulta que alguien puede venir, se sienta y usa la pistola. Por lo tanto, es fundamental en una reforma estructural, fundamental para recuperar la libertad de expresión en Ecuador, es derogar la actual ley de comunicación. Y para aquello, el Movimiento Creo ha presentado un proyecto que duerme el sueño de los justos en asamblea y que sería bueno que sea motivo de un debate y de un diálogo entre oposición, la oposición que nosotros representamos, y el gobierno del presidente Moreno, que ha presentado hace unos par de meses otro proyecto de ley. Esos son temas sustantivos, pero por supuesto que sí, nadie es dueño de la verdad. Nosotros no nos creemos dueños de la verdad y estamos dispuestos a dialogar sobre ese proyecto de ley, pero que el gobierno demuestre también disposición de dialogar sobre esos temas sustantivos del Ecuador. Sin duda. ¿Cuál va a ser el candidato a la alcaldía de Guayaquil? Bueno, sobre eso de Guayaquil todavía no puedo anunciar. Lo que sí le puedo contar es de Cuenca. Sin duda alguna, Esteban Bernal es uno de los cuadros fundamentales que tenemos en la provincia de La Suay, eventualmente para prefecto o como candidato a alcalde de la ciudad de Cuenca. Estamos también conversando, y hemos conversado con Marcelo Cabrera, sobre eventuales alianzas, pero el movimiento Creo tiene cuadros importantes en la provincia de La Suay. Y uno de esos cuadros, lo digo con orgullo porque se ha desempeñado como un gran asambleísta, Esteban Bernal, liderando el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, poniendo orden, facilitando precisamente el trabajo del cual hoy todos los ecuatorianos decimos, poquito a poco se están conociendo los casos ya no de corrupción, sino de violación a los derechos humanos cometidos en el gobierno anterior.